Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ti. Qué bueno que estés aquí, dispuesta a escuchar la clase de literatura. Mi nombre es Julián Logardo y hoy día vamos a ver el tema del realismo peruano. Pero la primera parte, únicamente, ¿sí? Bueno, quizá algunos ya nos hemos visto antes, quizá en el curso de lenguaje. Hoy día nos toca vernos en el curso de literatura. Y vamos a desarrollar este tema bastante importante, que no solamente es una de las corrientes de nuestra literatura peruana, sino que también es una de las corrientes que empieza, ¿sí? Que empieza a aportar un tema que más adelante vamos a verlo en una corriente plasmada, que es el indigenismo. El realismo peruano tiene en sus bases, o plantea dentro de sus bases, uno de los temas que va a servir más adelante para que se desarrolle el movimiento indigenista. Y con ello, pues, la importancia también de los autores del realismo al plasmar justamente los temas sociales del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y tras un hecho histórico bastante conocido para nosotros, fue la derrota tras la Guerra del Pacífico, mejor dicho, la derrota en la Guerra del Pacífico. Chicos, empecemos nuestra clase el día de hoy con todos los ánimos del mundo para poder analizar todos estos fragmentos tan importantes para nuestra literatura y también para el análisis de nuestra sociedad. Primero vamos a ver, vamos a hablar un poquito, vamos a recordar el realismo europeo, ¿sí? El realismo europeo. ¿Por qué el realismo europeo? Porque en el realismo europeo está la base justamente del realismo peruano. El realismo peruano obviamente va a tener una influencia de ese realismo europeo, pero recordemos en qué consistía. Este realismo europeo, recuerda que nace en Francia a mediados del siglo XIX, se preocupa, por ejemplo, en plasmar a la sociedad, por ejemplo, ¿sí? También va a criticar los vicios, las malas costumbres de la época en Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí teníamos el caso de la obra de Honorato de Balzac, ¿no? A Goriot, ¿no? La comedia humana. Tenemos también el caso de Stendhal con la obra Rojo y Negro, Dostoyevsky con Crimen y Castigo, entre varias obras, ¿no? Este realismo literario recuerda que lo que quiere, por ejemplo, también es documentar la sociedad. Recuerda que en esta época surge en Europa la sociología, ¿no? Como parte de lo que sería el análisis de una sociedad para describirla, analizar el comportamiento en grupo del ser humano. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, los detalles, las descripciones al detalle. Por eso en las novelas realistas tú vas a encontrar que son novelas muy detallistas, abundantes en sus descripciones, ¿no? La novela realista, por ejemplo, también va a develar las mentiras, engaños, intereses, individualismos de poderes hegemónicos. Recuerda que en esta época, mediados del siglo XIX, se da la segunda revolución industrial, hay un nuevo grupo de poder, que es, por ejemplo, la burguesía, pero también está en pugna con reminiscencias de la nobleza. En algunos países, en algunos lugares hay poderes absolutistas todavía, ¿no? Por ejemplo, lo que planteaba Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky cuando muestra a la Rusia de finales del siglo XIX, una Rusia zarista, con grandes privilegios, mientras había un pueblo que se había sumido en la más absoluta miseria. ¿Te acuerdas la conversación entre Raskolnikov y el personaje de Marmeladov, ¿no? Donde Marmeladov le decía, señor, en la pobreza el ser humano puede mantener sus valores morales, pero en la miseria no existe, ser humano que haya podido mantenerlas. Ese diálogo entre Marmeladov y Raskolnikov lo recordamos, ¿no? Y no nos acordamos, podemos repasarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que se plasma esas diferencias de clase. Recuerda que se van a aumentar más con la segunda revolución industrial, con la
la parte de la fuerza del hombre que se da, por ejemplo, en los trabajos, por ejemplo, son trabajos de 12 horas o más, ¿no? Vamos a ver las fábricas que abundan alrededor de las ciudades. ¿Te acuerdas de San Petersburgo, no? San Petersburgo, esta ciudad que está rodeada por fábricas, ¿no? Y la gente no encuentra trabajo en estas fábricas. ¿Por qué? Porque hubo despidos masivos, porque ya no se necesita tanta mano de obra, ¿no? Entonces hay una agudización de la pobreza, se llega a la miseria, y se describe así a San Petersburgo, ¿no? Un lugar donde hay mendigos, donde hay ebrios en las calles, donde hay delincuentes, ¿no? Vamos a encontrar esa diferencia de clases, por ejemplo, en la obra de Dostoyevsky. Dostoyevsky lo muestra, por ejemplo, ¿no? Bueno, también vamos a ver que en las obras surgen o se dan estas técnicas propicias para describir estos temas sociales, ¿no? Plasmar los temas sociales. Un narrador omnisciente, por ejemplo, un narrador que lo sabe todo, ¿no? Un narrador que cuenta todo desde el inicio hasta el final, ¿no? Es decir, en línea recta, no da ningún salto en el tiempo ni nada, ¿no? Esto de narración omnisciente y narración lineal, narrador omnisciente y narración lineal, ¿sí? La vamos a llamar la técnica clásica, ¿sí? Técnica clásica de narración. Recuérdalo, técnica clásica de narración. Pero también hay otro nombrecito. Recuerda bien ese nombre, está allí. Las técnicas decimonónicas, o sea, técnicas típicas del siglo XIX al momento de narrar una novela, ¿sí? Muy bien. San Marcos la llamó alguna vez así. Técnica decimonónica. ¿Qué cosa es la técnica decimonónica? La técnica de narración del siglo XIX. Décimo, 10, nono, 9. Decimonónica, 19, del siglo XIX. Y le llamamos también técnica clásica de narración. ¿Sí? Técnica clásica, técnica decimonónica. Lo mismo. Listo. Muy bien. Estos objetivos para el día de hoy vamos a hablar de Manuel González Prada específicamente, aunque recuerda que hay otros autores del realismo peruano. Nos vamos a enfocar entonces en el realismo peruano. Recuerda que hay una influencia de ese realismo europeo del que ya hemos mencionado algo hace un momento. Bien, entonces empecemos con el realismo y recordemos que en el realismo, como te dije, hay varios autores. Manuel González Prada no es el único. Esta es la etapa donde surgen algunas narradoras bastante conocidas. Por ejemplo, la conocidísima Mercedes Cabello, incluso hay una escuela que se llama así, ¿verdad? Clorinda Mato, seguramente también hay escuelas que se llaman Clorinda Mato de Turner, y bueno, Manuel González. Sobre Clorinda Mato de Turner, seguramente que muchos de ustedes recuerdan la famosa obra Aves sin nido, ¿verdad? Aves sin nido también pertenece al realismo, y de repente te preguntas, profesora, ¿y por qué no vamos a ver el día de hoy Aves sin nido? Bueno, hoy día no lo vamos a ver, así la próxima semana. Recuerda que hoy es realismo peruano, primera parte. La próxima semana es la segunda y se la vamos a dedicar a Clorinda Mato de Turner y específicamente la obra Aves sin nido. Seguramente has leído en el colegio o te han contado algo en el colegio. Y si me dices, profesora, no, yo no tuve clase de literatura en el colegio, no te preocupes, la próxima semana vamos a ver esta historia de Aves sin nido. No te la pierdas. Bien, empecemos con el realismo peruano entonces y vamos a ver el contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto en el cual se desenvuelve el realismo peruano? Mejor dicho, ¿cuál es el contexto que propicia, ¿sí?, se hablen de temas de análisis de la sociedad? Porque recuerda que el realismo hace eso. El realismo busca hablar, exponer, describir temas que tengan que ver con problemas de la sociedad, ¿sí? Lo hemos visto en el realismo europeo, con Dostoyevsky, con Honorato de Balzac, con Stendhal, con Flaubert, ¿verdad? ¿Qué propicia? Bueno, el acontecimiento histórico más conocido en el que se desenvuelve, o mejor dicho, tras este acontecimiento histórico se desenvuelve el realismo peruano. Es la derrota en la Guerra del Pacífico. Es la etapa posterior, es la posguerra, ¿no? Derrota en la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, la guerra del guano y el salitre, como quieras llamarla, ¿sí? Algo que quiero señalar aquí es que debes tener muy en cuenta es que
Tacna y Arica, que eran territorios peruanos, pasan a poder de Chile, incluyendo Tacna, ojo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero que recuerdes esto? Porque cuando veamos el discurso en el Politeama, cuando analicemos el discurso en el Politeama, ¿sí? Este discurso está en el contexto en el que Tacna todavía está en poder de Chile. ¿Sí? Por eso es que Manuel González Prada le dice a Tacna la provincia cautiva, ¿sí? Nuestra provincia cautiva, nuestras provincias cautivas, Ica y Tacna, provincia cautiva, ¿sí? Provincias cautivas. Porque pertenecían al Perú, pero estaban en poder de Chile en ese momento, ¿no? Se supone que debían regresar al Perú años después, Tacna regresa al Perú en 1929. Pero el discurso en el Politeama, que vamos a analizar el día de hoy, se escribió en 1888. ¿Sí? Muy bien. Otro acontecimiento histórico que debemos recordar es la etapa del segundo militarismo, es la etapa de la reconstrucción nacional. Esta etapa del segundo militarismo surge tras la guerra. No hay grupos civiles que se puedan hacer cargo o que quieran tomar el mando del país, ni siquiera hay partidos políticos en esa época, no existían. Entonces surge el segundo militarismo. Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, va a ser presidente en esta época y él es el que firma el famoso contrato Grace, que después va a ser muy criticado porque da en concesión los ferrocarriles del Perú que habían costado tantísimo dinero. Y luego vamos a ver que también se da en concesión territorios, parte de territorios de Perú, de minas, ¿sí? Bueno, algunos historiadores incluso señalan pues que esto fue prácticamente como regalar gran parte los recursos que tenía el Perú, pero bueno, y con la historia nos podemos agenciar de todos los datos para poder sacar nuestras conclusiones también, ¿no? Bueno, este contrato fue muy, muy criticado en su época. Perú estaba en una profunda crisis, ¿no? Y vamos a ver que tras este contrato también se insertan compañías extranjeras, ¿sí? De la extracción de minerales, como te dije, se dan en concesión minas a precios bastante bajos, ¿no? Entonces, se critica mucho a Cáceres por esto, ¿no? Ese es el contexto. ¿Qué te cuento eso? Profesora, ¿qué tiene que ver lo de las minas? ¿Qué tiene que ver con la inserción de las compañías extranjeras, ¿no? Con los ferrocarriles, con la literatura, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho porque podemos entender, tras este contexto, podemos entender el porqué del tono acusativo que van a tener muchos autores peruanos, ¿no? Como González Prada. González Prada va a ser muy crítico, va a tener un lenguaje sentencioso, acusativo, ¿sí? ¿Por qué habla con tanta indignación? Vamos a escuchar, voy a leerles del discurso en el Politeama y se van a dar cuenta de esa manera de expresión de González Prada. Él no necesita insultar a alguien para hacer sentir que está criticando de manera dura, ¿no? Justamente porque algunos alumnos me decían, profesora González Prada, habla con el hígado, así, molesto. ¿Pero por qué es? Justamente lo entendemos tras conocer el contexto. Tenemos que conocer el contexto para comprender por qué lo dice de esa manera, ¿no? En algunos momentos sí, palabras muy hirientes, ¿no? Expresiones muy hirientes, como esa famosa frase, los viejos a la tumba, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Y nos quedamos pensando, ¿por qué los viejos? ¿A quiénes se refiere con los viejos? ¿Quiénes son los viejos? ¿Los viejitos de edad? ¿A eso se refiere González Prada? ¿O a qué tipo de viejos? ¿A quién le llama viejos? ¿No? Eso es importante también de entender en este discurso, porque González Prada no solamente usa un lenguaje directo, sino también está lleno de metáforas. Por eso es que lo vemos en literatura.
¿no? Por eso analizamos ese lenguaje metafórico, con sentido connotado también, ¿sí? Entonces, el realismo peruano, vamos a conceptualizar el realismo como una corriente que llega desde Europa y va a influenciar en el Perú después de la Guerra del Pacífico y que surge como reacción en contra del romanticismo, en contra de las malas decisiones también de los gobernantes de aquella época, porque va a haber una gran crítica del por qué se perdió la guerra. Muchas veces cuando hablamos de la Guerra del Pacífico, lo primero que recordamos es perdimos ante Chile y de repente nace, o mejor dicho, se habla de este revanchismo, ¿no? Histórico que hay con Chile, ¿no? Incluso, pues, si hay un partido de fútbol también, ¿no? Dice, no, Chile, es el rival histórico, etcétera. Pero en la época que estamos analizando, finales del siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico, en realidad la culpa, digámoslo así, la principal culpa de la pérdida de la Guerra del Pacífico no era ir en contra de Chile netamente, sino la reflexión que dejó la Guerra del Pacífico en primer lugar fue: nosotros como nación nos equivocamos, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Como no, bueno, no tú, no yo, obviamente la gente de esa época, ¿no? La gente de esa época reflexiona lo siguiente, ¿no? Es la misma manera en que se ha llevado el país desde el inicio de la independencia, los errores tras errores han llevado al Perú a esa pérdida del territorio, esa pérdida de la guerra, a esas consecuencias nefastas, a esa crisis terrible que se estaba viviendo. Entonces, el análisis en sí es: tenemos que enmendar los errores. Se han cometido muchos errores, hay que reflexionar para poder salir adelante. Eso es lo que se prioriza en esa época. Esa es la crítica principal que vamos a ver, ¿sí? Es por eso que se empieza a hablar de los problemas de la nación, ¿sí? Muy importante también, no solamente a nivel ensayístico, sino también a nivel político, a nivel social, dentro de lo que sería, pues, el análisis de esta época. Características del realismo peruano. Entonces, ¿qué va a plasmar el realismo peruano? Si el realismo europeo me habló de la diferencia de clases sociales, de los vicios sociales, de, por ejemplo, el problema de la pobreza, de la miseria, de la prostitución, del robo, de la explotación infantil. Eso me hablaba Europa, ¿sí o no? Europa planteaba esos temas en sus obras. ¿Qué va a hablar el realismo peruano? Bueno, analiza la sociedad, pero quiere hacerlo desde un punto de vista más objetivo. Por eso recuerda que se empleaba el famoso método científico, ¿sí? Especialmente el método positivista, ¿no? Eso traído por el positivismo. Por eso se habla en esta época de la ciencia positiva. Se toma a Europa como modelo a seguir, por ejemplo, a nivel educativo, ¿sí? El empleo, por ejemplo, de la ciencia. Hay toda una apología a la ciencia, al método científico en esta época. Y pues el realismo peruano no va a ser ajeno a ello. ¿Ya? También vamos a ver que rechaza la visión romántica, pasatista, ¿no? Ese romanticismo que veía pensando en el pasado colonial, hermoso, precioso del Perú. No, el realismo dice no. Hay que mirar el pasado, hay que mirar el presente, analizar el presente para proyectarnos al futuro, ¿sí? Para proyectarnos al futuro. Muy bien. Más, vamos a ver, muestra un nacionalismo agresivo. Esto sí, lo vamos a encontrar en muchos autores, en Manuel González Prada, en Abelardo Gamarra, ¿sí? Porque se da un lenguaje sentencioso, como te dijo, un lenguaje acusa, un lenguaje que va a criticar directamente, mucho apasionamiento también. Por eso surge también el revanchismo. O sea, hay momentos en que vamos a encontrar a Manuel González Prada con ese espíritu nacionalista y revanchista hacia Chile, por ejemplo, ¿no? También lo vemos en páginas libres, en el discurso en el Piteama.
un nacionalismo agresivo. Por eso el lenguaje hiriente, incluso hay lenguaje hiriente. También hay lenguaje hiriente, por si acaso. Bien, preocupación por temas sociales coyunturales, por ejemplo, surge aquí el tema que no se había expuesto, incluso cuando se da la independencia, nadie se preocupó por este tema, ¿sí? A pesar de que se hablaba en la independencia de desligarse de lo español para retornar a esa libertad, ¿no? Del Perú, pero nadie se acuerda del poblador de los Andes en esa época de la independencia. Y ¿ya? La independencia en 1821. Y gracias a finales del siglo XIX, el realismo, este tema. Dice, ¿el indio? Porque no se le incluye en la idea de nación. Porque el indio está relegado, ¿sí? Porque el indio sigue siendo sirviente, porque sigue siendo pues, tratado como esclavo, ¿no? En las haciendas, por ejemplo, ¿no? Eso lo va a plantear González Prada. González Prada tiene una frase, dice, si del indio hicimos un siervo, ¿patria defenderá? González Prada va a la idea de la nación, ¿no? Si tú no tienes una identidad con tu patria y no sabes qué cosa es la patria, ¿cómo vas a amar a tu patria? Y tú sientes que el lugar donde estás no es tuyo, no te pertenece, ¿no? Entonces González Prada se preocupa por ello. Y no solamente González Prada, sino también, por ejemplo, Carolina Mato, la autora de la que vamos a hablar la próxima semana, ¿sí? Carolina Mato va a exponer también esta preocupación por el tema indígena, ¿no? Pero hay aquí algo importante que decir. Todavía González Prada y Clorina Mato van a tener una visión todavía parcial, una visión todavía exotista, ¿no? Una visión que no va directamente al tema, al problema de raíz, ¿no? Se habla del problema del indio y ambos, tanto González Prada como Clorina Mato, por ejemplo, tocan el tema del problema del indio como un problema educativo, ¿no? O sea, ¿cómo es que el indio va a dejar de ser tomado como inferior, ¿no? Porque ellos plantean eso. Al indio se le ve como una persona inferior. ¿Por qué? Porque es una persona que no no se lo ve igual como el hombre que estudia, porque no tiene la oportunidad de estudiar. Por eso González Prada dice, dadle al indio la oportunidad de leer y escribir. Es decir, tenga educación. ¿No? Y de repente muchos en estos momentos me apoyarán y dicen, sí, tiene razón González Prada, ¿no? La educación es muy importante, la educación es lo primero. Pero déjame decirte que años después, ya en el siglo XX, González Prada reflexiona aún más este tema del problema del indio, se da cuenta de algo. Se da cuenta que el problema del indio no es solamente educativo. No va a solucionarse esa diferencia, esa discriminación, ese verlo inferior, no se va a solucionar solamente si el indio estudia. González Prada te va a dar cuenta que el problema va mucho más allá y es mucho más grande. ¿Sí? Eso no está en el discurso en el Politeama, del cual vamos a analizar el día de hoy, sino en un ensayo posterior de González Prada que se llama Nuestros Indios. ¿Sí? Es un ensayo que está en Horas de Lucha. ¿Sí? No es un ensayo que estaba aparte y que luego fue incluido en Horas de Lucha, en una obra de González Prada llamada Horas de Lucha. Si a ti te interesa qué es lo que dice González Prada sobre ese tema, del problema del indio, que lo reflexiona años después, ¿sí? Ese ensayo, ¿ya? Se llama Nuestros Indios. Lo puedes leer, es un ensayo pequeño,
¿sí? Y ahí podemos conocer un poquito más del pensamiento de González Prada. También bastante interesante leer a diversos autores, es importante leer de todo para poder formar nuestra propia opinión también. Muy bien, entonces tenemos ahí los primeros momentos de la preocupación del problema del indio, ¿no? Tanto de Clorinda Mato como de González Prada. Al inicio González Prada dice que el problema es educativo y lo va a plantear también, ¿no? Bien, entonces hablemos un poquito de los representantes. Presentamos a nuestros representantes. Clorinda Mato de Turner, Avecinido, ya sabes, la próxima semana, Avecinido, no te lo pierdas. Abelardo Gamarra con la obra 100 años de vida perdularia. Tenemos a Mercedes Cabello con Blanca Sol, Manuel González Prada con Páginas Libres, y de repente te llama la atención algo aquí del título, ¿no? Mira el título, Páginas Libres. ¿Notas algo? ¿Notas algo extraño? ¿Notas algo extraño ahí en el título? Dice, sí, profesora. Páginas está escrito con J, profesor. Ese libro debe ser libro pirata, profesora. ¿De dónde sacó ese libro? Ese libro pirata. Mira. Ah, mira, acá está. ¿Ves? ¿Sí? Profesora, su libro es pirata, dice Páginas también con J. Ya. No, en realidad se escribe, no, la palabra páginas originalmente se escribe con G, ¿verdad? Según la regla, la normativa del español se escribe con G, pero Manuel González Prada lo escribe con J. Profesora, ¿por qué lo escribe con J? Porque González Prada tiene una característica, es ser antihispanista. Es decir, toma una actitud de rebeldía ortográfica, ¿ya? Rebeldía ortográfica. ¿Qué quiere decir? Dice, la obra, o mejor dicho, la pronunciación, páginas, lo pronuncio como con J, lo escribo con J, que le voy a hacer caso a las normativas de la, bueno, él tenía la idea, ¿sí? En esa época, de que no debíamos seguir copiando lo español, y es más, que debíamos formar nuestra propia manera de expresión en Latinoamérica, ¿sí? Desvincularnos totalmente pues de España, ¿no? Porque de todas maneras eso era un vínculo, seguir viendo las normas y las reglas de lo español, ¿no? Bueno, por eso él también se declara un antihispanista. Veamos algunas características de Manuel González Prada. González Prada es poeta, ensayista, de origen aristocrático limeño. Déjame decirte que su nombre completo no era Manuel González Prada, él no se llama originalmente Manuel González Prada, sino tiene un nombre un poco más extenso. Mira, es algo así como José Manuel de los Santos, ese era su nombre, ¿sí? De González de Prada, un poco más de apellido, y Ulloa. Bueno, la verdad no recuerdo completo, pero era un nombre súper largo. Obviamente evidencia su origen aristocrático, sin embargo, él critica mucho a esa aristocracia de donde él procede. Es más, se ganó la enemistad de muchos aristócratas, limeños específicamente, que critica duramente a esa aristocracia. Él menciona que la aristocracia lo que ha hecho es servirse del manjar caído, dice él, ¿no? Los recursos de la patria específicamente, ¿sí? Critica duramente a la aristocracia, porque recuerda que eran los aristócratas los que tenían la oportunidad de conducir el país, de ocupar cargos como diputados, congresistas, ministros, presidencia y etcétera, ¿no? Entonces, por eso él va directo a criticar a esa clase dirigente del país, a esa clase gobernante del país que es aristócrata, ¿sí? Entonces, por eso se gana varios enemigos dentro de la aristocracia. También después de la Guerra del Pacífico inicia una obra polémica de crítica social. Él se dedicaba primero a la poesía, él hacía poesía, es más, González Prada es precursor del modernismo hispanoamericano, ¿no?
hacía poesía, pero luego de la Guerra del Pacífico él se aboca más a lo que son los ensayos, y especialmente ensayos de crítica social. Es más, hace diversas reuniones y justamente plasma estos ensayos, estos discursos ante diversos grupos sociales. Por ejemplo, el discurso en el Politeama estaba dirigido hacia los jóvenes, aunque él mismo no fue quien dijo el discurso, pero sí dirigió este discurso a los jóvenes. Por ejemplo, hay un discurso donde critica a los románticos, hay otro discurso donde hace una apología a Grau, reconociendo a Grau como un héroe de la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, hay otro discurso donde él ataca, por ejemplo, al periodismo, también critica, mejor dicho, al periodismo, y menciona también la función que debe tener el periodismo. También vamos a ver otro discurso en otra obra donde González Prada se dirige al sector obrero del país, al movimiento obrero, donde le dice al obrero que su labor no es inferior a la labor de un intelectual. A veces se cree que alguien por ser intelectual vale más su labor o lo que él hace, su trabajo es mayor, ¿no? O de más importancia que un trabajo de un obrero, de un panadero, de un albañil, ¿no? Y González Prada dice, no, no, el obrero tiene una función, ¿sí? Así como el intelectual también. ¿Sí? ¿Qué haría el intelectual si no tiene un pan que llevarse a la boca? ¿Sí? De hambre no podría, pues, pensar y sacar todas esas ideas importantes para el país. Entonces es muy importante la labor del obrero, ¿sí? Tanto el intelectual como el obrero desarrollan, por ejemplo, dice González Prada, ¿sí? Una labor física, también mental, ¿sí? Ambos realizan esfuerzo físico y mental, entonces ninguna de sus labores es mejor o superior a la otra, ¿no? Entonces es bastante interesante ese discurso, por ejemplo, llamado El intelectual y el obrero, que está en la obra de González Prada llamada Horas de lucha. Si tú quieres saber un poco más de lo que dice González Prada en ese ensayo, te invito a leerlo. Se llama El intelectual y el obrero. Dejo por aquí algunas obras de González Prada, entre ensayos y poesías. Tienes aquí. Te voy a resaltar algunas de las obras también llamadas como las más resaltantes. Por ejemplo, tienes aquí el caso de Horas de lucha, ya te había mencionado El intelectual y el obrero, ¿no? De Propaganda y ataque, que es un discurso muy importante, donde tiene una de las frases más conocidas de González Prada también, aparte de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, tiene otra frase que dice, el Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. ¿Y a qué se refiere González Prada con esa frase? El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. González Prada se refiere a la corrupción en el Perú. ¿Sí? A la corrupción la llama pues, pus, ¿no? Es algo podrido. Claro, ¿cuándo sale pus en una herida? Cuando algo está infectado, ¿no? Y se refiere a esa infección, ¿no? Como lo que corroe, lo que malogra, ¿no? Que todo salga adelante, ¿no? Entonces, esa metáfora que utiliza González Prada, muy importante, muy recordada también. Dentro de la poesía, la obra Minúsculas, la obra Exóticas también, muy importante, baladas peruanas también. Características entonces de González Prada en el aspecto intelectual, vamos a ver que su obra en prosa se orienta hacia una renovación ideológica, ¿sí? González Prada tiene, bueno, de acuerdo a su época, ¿no? Y sus ideas, ¿no? Tiene él se encamina hacia algo que se le llama anarquía, ¿no? Él simpatiza con las ideas anárquicas, por ejemplo. Pero también habla de un cambio social, ¿no? Un cambio dentro de la sociedad, ¿no? Y la búsqueda de nuevos caminos en la literatura también. Aboga por una renovación, no solamente a nivel de lo ideológico, sino también a nivel de lo artístico.
¿sí? Se dice que González Prada pues realiza los poemas llamados los polirritmos sin rima, ¿sí? Eso es algo que todavía se investiga el día de hoy y se analiza. Hay algunos autores que realizan tesis sobre ello, ¿no? Sobre González Prada. Hay coloquios sobre González Prada cada año, hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Donde se analiza la poesía de González Prada. Entonces, por ejemplo, en la literatura, él plantea también una renovación. Mira, en el caso de la poesía, en la lírica, introduce formas poéticas nuevas. Por ejemplo, inserta el rondel y el triolet, que eran formas francesas, y las adapta al lenguaje español. Tienes aquí dos ejemplos, uno de rondel y de triolet. Uno de los triolets más conocidos es este, que dice: algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre misterio y sonrojos, algo me dicen tus ojos. Ahí está. Bastante conocido ese triolet, ¿ya? Bastante conocido ese triolet. Y en la narrativa vamos a ver pues que es considerado el precursor del indigenismo. Como te dije, él plantea por primera vez el tema indígena, la preocupación por el problema indígena, que él primero plantea que el problema indígena es un problema educativo, ¿no? Después, años después, se da cuenta que va más allá, ¿no? Es uno de los primeros que plantea el tema del indio, esta discriminación, ese abandono, esa no inserción en la idea de nación. Por ejemplo, ni siquiera tenía derecho a voto el indio, ni a educación, ni nada. Entonces, plantea esa situación, ¿no? Esa situación de abandono. Vamos a ver, pues, que por eso decimos que González Prada y también Glorinda Amato son precursores del indigenismo. ¿Sí? Muy bien. Hablemos entonces ahora de la hora páginas libres. Aquí tengo mis páginas libres igualito como el de la pantalla. Entonces, esta obra fue publicada hace 1894, aunque hay varios ensayos que son de años anteriores. ¿Sí? Es un conjunto de ensayos y discursos y conferencias que critican la realidad peruana de la segunda mitad del siglo XIX y en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo político, lo social, lo literario, lo militar, lo cultural. Bien. Vamos a ver que dentro de la obra encontramos, por ejemplo, varios temas, ¿no? Dentro de los temas se van a plantear, por ejemplo, algunas ideas. Por ejemplo, sobre la Guerra del Pacífico es el motivo como espejo, a la Guerra del Pacífico como un motivo, como un pretexto para plantear, ¿no?, los problemas que hay dentro del Perú de su época, ¿ya? También, a ver, permíteme, por acá. También vamos a ver, me cambió a mí la pantalla. También vamos a ver, por ejemplo, en lo político de reflexión a los gobernantes del Perú, y que deben procurar el desarrollo del país. Él se preocupa mucho por ese tema de cómo se va a desarrollar. Recuerda que el Perú está en una crisis en ese momento, ¿no? Entonces le preocupa mucho cómo es que se va a levantar el Perú, ¿no? Y por eso plantea esto de la ciencia, ¿no? La ciencia positiva. Él habla mucho de la ciencia positiva. La positivista. En lo social, por ejemplo, exhorta a superar la discriminación y los prejuicios sociales, específicamente. En lo literario sugiere que los escritores deben tener originalidad. Como te dije, hay una crítica directa hacia los románticos y los tilda de copistas, ¿no? O sea, que son imitadores de lo español, ¿no? Te dice que los románticos imitaron mucho a los románticos españoles. O sea, seguimos de imitar lo español, de seguir, de imitar la cultura española. Él dice que debemos tener originalidad, no solamente debe ser una copia y nada más, ¿no? Bien. También en lo cultural, por ejemplo, menciona que se debe tomar conciencia de la realidad, cambiar a fin de sobreponernos a los problemas frente a Chile. ¿Sí? Y nos enseña a seguir el ejemplo de personajes que dieron todo por nuestra libertad y desarrollo. Por ejemplo, uno de los personajes que muestra González Prada en Páginas Libres es Grau, ¿sí? Sobre Grau
dice, cuando el Huáscar zarpaba de algún puerto en busca de aventuras siempre arriesgadas, aunque a veces infructuosas, todos volvían los ojos al comandante de la nave. Todos le seguían con las alas del corazón. Todos estaban con él. ¿No? Se refiere ahí a Grau. Voy a mencionar expresiones bastante importantes sobre Grau, ¿no? Y esto porque no solamente, y él es uno de los primeros que lo llama, pues, un caballero, ¿no? Él menciona, por ejemplo, sobre Grau, González Prada dice sobre Grau, nadie ignoraba que el triunfo rayaba en lo imposible, atendida la superioridad de la escuadra chilena, pero el orgullo nacional se lisonjeaba de ver en el Huáscar un caballero andante de los mares, una imagen del famoso paladín. No contaba a sus enemigos antes del combate, que aguardaba a contar los vencidos. Por ejemplo, ahí habla de Miguel Grau. Y es que Miguel Grau se convierte en una figura bastante importante para, digamos, para la historia del Perú. Se convierte en ejemplo de la persona que se compromete con el país, ¿no? Por ejemplo, Grau ocupaba un cargo político. Un par de años antes de la guerra, él había sido elegido diputado, ¿no? Congresista. Él era congresista. Entonces, se le asigna a Grau también un puesto para ver lo de las armas, bueno, los monitores, ¿no? Todo esto de la Marina, porque él había sido como ex marino, pues había sido una persona pues, que conocía de todo esto, de las armas, y pues él hizo un informe, ¿no? Grau, se dice que un año antes de la Guerra del Pacífico, Grau había hecho un informe revelando pues que había problemas, ¿no? Dentro de lo que sería pues las naves y todo ello, que luego se da la Guerra del Pacífico y Grau de esa licencia para poder combatir, ¿no? Para poder manejar el monitor Huáscar, ¿ya? Así es que Grau conocía muy bien el Huáscar, había manejado el Huáscar durante mucho tiempo. Y pues se va a la Guerra del Pacífico, ¿no? Durante su labor como diputado, elevó al Congreso Nacional un informe sobre el estado deficiente de los buques de guerra y las carencias de la Marina, ¿no? Y después estalla la Guerra del Pacífico un año después, solicita la licencia para servir en la Guerra del Pacífico como capitán del Huáscar, ya sabemos que nunca más regresó. Por eso, como había pedido licencia como diputado, hoy en día se encuentra, seguramente ustedes recordarán esta imagen del Congreso, ¿no? El Congreso de la República, y existe algo llamado la curul vitalicia de Grau. Aquí te lo voy a poner en imagen, ¿sí? Esta silla, ¿no? Del Congreso, que está debajo de la mesa central del Congreso, es en honor a Grau, ¿no? De repente alguna vez te preguntaste, ¿qué hace esa silla ahí, solita, ahí, ¿no? En el Congreso, para que lo puedas mirar un poco mejor. Y te preguntas, ¿qué hace esa silla solita ahí, no? Esa es la silla vitalicia en honor a Grau, ¿no? Entonces, ya sabes, es la curul vitalicia de Grau, ya conoces un poco más, a Grau se le considera, pues, bueno, no regresó a sus funciones como diputado y por eso se le rinde honor a Grau. Más se dice que cuando pasan lista en el Congreso, primero se plasma el nombre de Miguel Grau y todos los congresistas tienen que decir presente, ¿no? Bien, pero ejemplo a seguir, ¿no? Manuel González Prada lo plasma así, ¿no? Bien. El discurso en el Politeama, ya yendo directamente al discurso, González Prada, una frase bastante conocida, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso en el Politeama que se plasmó en 1888 en el Teatro Politeama, por eso el nombre. Ahí tienes una imagen del Teatro Politeama, es una imagen bastante antigua del Teatro Politeama, no es del día del discurso por si acaso, esa es la única imagen que existe del Teatro Politeama, no hay otra más, esto es de un 1 de mayo, que era, bueno, en otra ocasión, pero más o menos este era el Teatro Politeama en esa época aproximadamente.
Y este discurso se lanza, no lo dice, no lo, no lo declama el mismo Manuel González Prada, sino un estudiante, un escolar llamado Gabriel Urbina, ¿sí? Y este discurso lanza feroces críticas a la vieja clase política, las élites sociales, ¿sí? No supieron impulsar el desarrollo económico del país, ni la educación de las grandes mayorías, lo que trajo como consecuencia la humillante derrota en la Guerra del Pacífico, porque justamente en el discurso nos dice cuáles fueron para González Prada, ¿no? Vamos a verlo esto desde el punto de vista de González Prada. González Prada dice que las principales armas que tuvo Chile para derrotar al Perú no fueron sus buques o sus cañones. No, la principal arma que tenía Chile para derrotarnos fue que teníamos mucha ignorancia y mucho espíritu de servidumbre. Mira, dos palabras que hirieron mucho en esa época, ¿no? González Prada dice, las principales armas que tenía Chile fue que fuimos ignorantes y siervos. En estos momentos de repente, mira, la primera vez que yo leí dije, González Prada, ¿por qué? ¿Por qué dices que la gente era ignorante y sierva? ¿A qué se refiere con eso? Entonces, Manuel González Prada va a exponer diversos temas, ahorita te digo por qué menciona González Prada. Pero el papel de la juventud y de la niñez, ¿no? Habla de la nueva generación, la generación que se va, la generación que viene. También el problema de los gobernantes y de los gobernados, ¿sí? Gobernantes y gobernados, hay problema en ambos lados, ¿no? Los que gobiernan y los que son gobernados. ¿Cuál es el problema? La ignorancia y el espíritu de servidumbre. Ignorancia de los gobernantes, el espíritu de servidumbre de los gobernados. ¿Sí? Menciona eso. El problema del indio tiene que ver con la educación, ¿no? Plantea también González Prada la educación positiva como alternativa. ¿Sí? La educación positivista, de estilo positivista. Y pues también plasma por ahí el revanchismo hacia Chile. ¿Sí? Características formales, o sea, de estructura, cómo estructura González Prada esta obra, este discurso, pero que este discurso pertenece al género expositivo, es un estilo sentencioso, ¿sí? Crítico, mordaz, en muchas ocasiones utiliza esta mordacidad, ¿no? Directa, hiriente, va a tener palabras también altisonantes para la época. Por ejemplo, hay una frase que yo recuerdo mucho, debió herir mucho, incluso se dice que este discurso fue dado delante del presidente de esa época, que era Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres. Y según cuentan, bueno, no estuve allí, la verdad, como para decir que sí, así fue, pero algunos dicen, algunos historiadores dicen que el mismo Cáceres terminó aplaudiendo el discurso, a pesar de que el discurso en varias partes es muy directo, muy hiriente para con los gobiernos, ¿no? Él dice, muchos gobiernos del Perú, dice así el discurso, muchos gobiernos del Perú pueden resumirse en 3 palabras. Imbecilidad en acción. Así dice González Prada. ¿Te imaginas esta frase si lo escuchó el mismo Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y gente que estaba allí, de repente que había formado parte de los gobiernos anteriores? Muy directo, muy hiriente González Prada con estas frases. Plasma otras que son también bastante hirientes. También tiene un tono exhortativo, busca concientizar, él se dirige mucho a la juventud de esa época, bueno, juventud de esa época, juventud de finales del siglo XIX, ¿no? A los más jóvenes. ¿Por qué? Porque ese día de 1888, ¿sí? No era un día cualquiera, era el 29 de julio de 1888. Creo que ahora queda más claro, ¿no? 29 de julio. Y en este teatro estaban reunidos escolares de diversos colegios de Lima, también universitarios. Es por eso que González Prada dirige este discurso a ¿quién? A esa juventud, ¿sí? A esa juventud, que se habían reunido, ¿por qué?
Porque se iba a tratar un tema. ¿De qué iban a hablar los jóvenes de esa época? ¿Hablarían del Free Fire? No, ¿verdad? ¿No? Hablarían, no sé, no sé, de Among Us. No, ¿verdad? ¿De qué hablarían? ¿De qué iban a hablar? Los chicos estaban ocupados por la situación del país. Es más, estaba planteando una colecta nacional. Una colecta nacional. Colectar fondos, dinero, ¿no? A ver cómo se solucionaba la crisis en el país. Por eso la famosa frase de González Prada, el niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Bastante interesante esa frase también. Utiliza la metáfora, es un lenguaje metafórico también. Entonces, él hace un llamado a los jóvenes, ¿no? Hace un llamado a los jóvenes. Y dice que los jóvenes le van a dar una lección a la generación que se va. Los jóvenes van a dar el ejemplo, ¿no? Bien. Rebeldía ortográfica, ya sabes, escribe páginas con J, y no solamente páginas, ¿ah? La palabra generación también la escribe con J, la palabra hoy la escribe no con Y, sino con I, entre otras palabras, siempre utiliza la J en vez de la G, la I en vez de la Y, los artículos los va a fusionar con las palabras a través de un apóstrofe, bueno. Referencias literarias e históricas va a hacer referencia, por ejemplo, a la Revolución Francesa, y va a hacer referencia a la situación de Prusia, entre otros. También vamos a ver que tiene un lenguaje retórico lleno de, como te dije, de metáforas, figuras literarias como la antítesis, ¿no? Oposiciones, hipérbole, ¿sí? Exageraciones, pero con esas exageraciones va a mostrar pues esa indignación, esa molestia que siente por la coyuntura nacional. Muy bien, vamos a ver algunos temas por aquí. Por ejemplo, a través de un lenguaje metafórico, también con la antítesis, ¿no? De jóvenes y viejos, va a hablar, va a exhortar a ese cambio ideológico, o sea, cambia el pensamiento. Niño, no repitas lo malo que hizo esa generación anterior, no repitas los errores de tus padres, no repitas los errores de la generación anterior que nos ha llevado a esta crisis de la pérdida del territorio, esta crisis económica, ¿no? González Prada menciona que esa generación se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta, ¿te acuerdas? La prosperidad falaz, ¿no? Y la mutilación del territorio nacional, o sea, la pérdida de Tacna y Arica en la guerra del Pacífico. A eso se refiere, ¿no? Entonces, habla de un cambio que los jóvenes no deben repetir esos errores de los anteriores. Entonces, recurre a esa juventud. Así empieza. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Sí? Eso es lo que menciona. Mira esa expresión. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levante es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable, un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. ¿Ya? Así menciona González Prada. Este es el inicio del discurso en el Politema. Desde ahí ya es un llamado a los jóvenes, ¿no? Es, mira, los de la generación anterior se equivocaron, ¿no? Le dice a los niños, bueno, a la juventud, dicen, niños, sean hombres, madruguen a la vida, o sea, despierten a la vida de una vez. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido una herencia feísima, triste, ¿no?
Ustedes son la generación que ha recibido este país hecho añicos, pedazos, ¿no? La guerra y todos los errores del pasado. Eso es lo que está diciendo González Prada. Entonces, ahí tenemos este tema. Otro de los temas denuncia la incapacidad de la clase dirigente, como lo dice González Prada. ¿Cómo va a denunciar la incapacidad de los gobernantes? Por ejemplo, él dice, sin especialistas, más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes. De repente en ese momento le dice, profesora, no entiendo muy bien lo que está diciendo. Dice que en el Perú no había gente idónea, especialista para el cargo que ocupa, ¿sí? Y aficionados que presumen que lo saben todo. O sea, presumen de omniscientes, de saberlo todo. Por eso dice, esta gente vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias, se está refiriendo a tácticas y estrategias militares. Estás en una guerra y vas a poner a alguien que dice que sabe, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo le sale. Eso es lo que denuncia González Prada aquí, ¿no? O sea, hay gente que no es idónea en el cargo. Gente que dice, yo sí sé, pero al final no sabe, pues, no sabe. Por eso vamos a ver que también menciona esto. Y seguramente tu profesor de historia, no han visto el tema de la Guerra del Pacífico, les ha comentado que se cambió ministros muchas veces. Y a eso se está refiriendo González Prada. Mira qué terrible situación política en la que vivía González Prada, donde a cada rato salían gobernantes, cambiaban de presidente, ¿no? Porque sé que se cambió de presidente muchas veces, eso lo sabemos por historia, de ministros. Se me suena algo, ¿sí? Como si se hubiese detenido el tiempo, ¿no? Bueno, sigamos. González Prada dice eso, ¿no? El Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro. Por esos errores, ¿no? Que se sufrió la pérdida del territorio. González Prada dice, el Perú fue cuerpo vivo expuesto en el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos, cataratas seniles, manos con temblores de paralítico. O sea, prácticamente al Perú lo desplazaron estas personas improvisadas, ¿no? A eso se refiere González Prada. Y pone varios ejemplos, ¿no? Vimos a un abogado dirigir la economía, vimos a un médico emprender obras de ingeniería, a un teólogo fantasear sobre política interior, a un marino decretar administración de justicia, a un comerciante mandar cuerpos de ejército. Él pone muchos ejemplos acá. Y menciona, pues, a veces esa ignorancia vanidosa y vocinglera, la ignorancia que hace a muchas personas decir, sí sé, yo lo haría mejor, cállate, yo lo hago mejor, ¿no? ¿Sí? El que menos sabe, dice González Prada, es el que más habla y más grita y más, ¿no? Más grita y más eleva la voz y que piensa que porque eleva la voz sabe o tiene la verdad, ¿no? A eso se refiere González Prada y a eso le llama la ignorancia, ¿no? Por eso decíamos, la clase gobernante que tuvo mucha ignorancia, los gobernados, espíritu de servidumbre, y lo va a mencionar y por qué, ¿no? Bueno, entonces se critica la mediocridad, la falta de especialistas. Ahí están los ejemplos, ¿no? Y cuando habla del espíritu de servidumbre, de ahí toca el tema del indio. No solamente el tema del indio, sino todos aquellos que somos gobernados, bueno, los que estaban en la época de González Prada, ¿no? Los gobernados, dice, ¿no? Justamente menciona las causas de la derrota frente a Chile. ¿Por qué nos derrotó Chile? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas que tenía el enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Ignorancia ya vimos que es con la clase
la clase gobernante, ¿no? La improvisación, gente inepta en el poder, ¿no? Gente que no está preparada para un cargo, pero que lo asume para ver, a ver, pues qué pasa, ¿no? Ahí lo menciona González Prada, ya lo habíamos visto. Pero también él dice que la servidumbre de los gobernados tiene que ver mucho, por ejemplo, esta situación del indio, ¿no? La situación de relego en el caso del indio. Él dice, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Se está refiriendo a la Revolución Francesa. Y hace la comparación, ¿no? O sea, las muchedumbres libres de Francia, indisciplinados, pero lograron su libertad, ¿no? Hicieron caer al antiguo régimen, le cortaron la cabeza al rey, etc. Ya, lograron su libertad. En el caso del Perú, dice, ¿no? Con las muchedumbres de indios disciplinados, pero sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Y del indio hicimos un siervo. ¿Qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. Y aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imagináis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar solo al indio de la puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas la sangre de los súbditos de Felipe II, mezclada con la sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Es decir, de repente tú dices, profesora, no entiendo muy bien eso de la servidumbre. ¿Cómo es eso que fuimos ignorantes y siervos? Se está refiriendo a que seguimos un caudillo. Bueno, las personas de la época de González Prada siguen a un caudillo, ¿no? Y González Prada y a muchos historiadores, por ejemplo, señalan eso, ¿no? Que es durante la Guerra del Pacífico, en las diversas batallas, por ejemplo, se solicitó la ayuda de personas del pueblo, ¿no? No solamente fueron militares a pelear, tú lo sabes muy bien por historia, ¿no? Fueron personas del pueblo, ¿no? Muchos indígenas fueron a pelear, ¿no? En la campaña de la Breña, por ejemplo, ¿no? En la campaña de la Breña, cuando Andrés Avelino Cáceres va hacia la zona de Junín, ¿sí? La batalla de Marcavalle, ¿no? La batalla de Pucará, por ejemplo, ¿no? Muchos de los campesinos, de los indígenas que vivían allí, apoyan a Avelino Cáceres, ¿no? Pero ellos no pelean por el Perú, que ni siquiera tienen la idea en el momento, en el siglo XIX me estoy refiriendo, no tenían la idea de qué cosa era el país, no sabían que era una nación, era el Perú, ¿no? Apoyaban al señor tal, ¿no? Al capitán tal, al militar tal, ¿no? Y eso se va a repetir en varias batallas, ¿no? Y también justamente lo menciona González Prada, ¿no? Vean por alguien, ¿no? Y lo menciona González Prada diciendo que no éramos una patria unida, éramos una agrupación de limaduras de plomo, ¿ya? No una patria unida fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular, repelidos entre sí por el espíritu de bandería. Es decir, hasta los mismos caudillos peleaban por sus propios intereses, no peleaban por la patria, dice González Prada, peleaban por sus intereses. Y tú recordarás que durante la Guerra del Pacífico, ¿sí? Cuando la guerra estaba en el sur, cuando estaba en Arica, cuando estaba en Tacna, ¿sí? Los grandes, ¿no? Hacendados del norte o del centro, ¿no? O la aristocracia limeña, no le hizo mucho caso a las batallas que estaban en el sur, ¿no? Varios historiadores lo señalan, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta la fragmentación, ¿no? Que si la pelea no está en algo que a mí me importe o a mí me interese o que va a dañar algo mío, entonces no me importa, ¿no? Es por eso que cuando vemos la batalla de Arica, por ejemplo, ¿sí? Vemos la ayuda que reciben en el sur, ¿no? Alfonso Ugarte, Bolognesi, ¿no? Y se habla mucho de esto en la historia, datos históricos. Por eso menciona González Prada esto del espíritu de bandería, ¿no?
se pelea por alguien, por algo que me interesa, ¿no? No hay una unidad en la patria, ¿no? También vamos a ver que menciona, ¿no? Indios de punas y serranías, mestizos de la costa, todos fuimos ignorantes y siervos, no vencimos ni podíamos vencer. Se le ha acostumbrado, dice González Prada, al indio que obedezca a otro, a un señor, a un hacendado, ¿no? Eso, y González Prada critica ello, ¿no? No se debe seguir con esa actitud, ¿no? Defender a alguien, por ejemplo, a ojos cerrados, ¿no? No por tu patria, sino por ese alguien. A eso se refiere con el espíritu de servidumbre, por ejemplo, ¿no? Es algo así como cuando a veces vemos mucha gente se pelea, especialmente cuando hay elecciones, ¿no? Municipales, presidenciales, ¿no? Y la gente se pelea, no, no, mi candidato, no, el mío, tú cállate, tú no sabes, mi candidato mío. Pero en realidad, al fin y al cabo, quien gane tiene la obligación, ¿no? Y eso no como votante, ya sea que votes por uno, por otro, mengano, sultano, mengano, lo que sea, tiene la obligación, ese que tú elegiste o ese que eligió otro, quizá de repente tú no votaste por él, pero tiene la obligación de gobernar por la patria, ¿no? Por la patria. Y si no, estaríamos repitiendo el error que dice González Prada, ¿no? Ganó el candidato que elegiste, ya. Si comete errores, pues hay que criticar también, ¿no? Hay que criticar también. Hay errores, hay que criticar, ¿no? No es decir, no, eso fue mi candidato, yo voté por ese, entonces no tiene ningún error. O decir, o yo no voté por ese candidato, perdió, entonces ahora le hago la vida imposible a este candidato que fue elegido. Porque González Prada también habla de eso. Dice, en el Perú nunca hubo un verdadero partido liberal y nunca hubo un verdadero partido conservador, porque habla de los liberales y los conservadores en su época. Dice, en el Perú hay gobiernistas, hay indiferentes, ¿no? Bueno, gobiernistas, conspiradores, los indiferentes. ¿Sí? Gobiernistas, los que se enquistan en el poder. Conspiradores, los que quieren hacer caer a esos que están en el poder. Los indiferentes son los que ya les da todo igual. A veces por desengaño, dicen, ¿no? A veces porque ya les da todo igual. Lo menciona también González Prada. Bueno, toca muchos temas González Prada, pero sigamos. Bueno, dice, si la ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernados fueron nuestros vencedores, acudamos a la ciencia, dice González. Acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. Bien. Y aquí habla de la ciencia positiva y toca el tema de la educación y dice que la religión católica no debe ya hacerse parte de lo principal dentro de la educación del Perú. Dice, no hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades. Aquí vemos un González Prada anticlerical, definitivamente, ¿no? Es un González Prada que critica, que va en contra de la teología, o mejor dicho, no de la teología, sino va en contra de la educación basada únicamente en las cuestiones teológicas y metafísicas, dice él, sino que esto no da paso a la ciencia, dice González Prada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recuerda que las ideas en torno a la religión en esa época veían a la ciencia como algo transgresor de lo mandado por Dios, ¿no? Hoy en día vamos a ver que quizás las realidades son diferentes, ¿no? Incluso ha hablado alguna vez, bueno, no el Papa de ahora, sino el Papa anterior o el anterior a ese incluso, habló o mencionó algo sobre la teoría de Darwin, por ejemplo. Entonces, como que hoy en día dentro de la iglesia también se plasman ciertas ideas en torno a lo que ya se ha investigado, lo que ha demostrado la ciencia. Pero en la época de González Prada,
En la época de González Prada vamos a ver que la religión católica específicamente no estaba de ninguna manera acorde con nada de lo que se planteaba en la ciencia, ¿no? O sea, se veía, es más, la población más que todo, la población veía a los que aplicaban la ciencia en seres herejes, ¿no? Herejes, ¿no? Eres un hereje, planteas esas cuestiones de ciencia, ¿no? La ciencia, o lo veían como ateo a la persona, ¿no? Que explicaba la ciencia. Por eso, por ejemplo, González Prada se ganó el apodo de el anticristo, ¿sí? González Prada se ganó un apodo, le decían el anticristo, el apóstol de la muerte, ¿no? Esos apodos le ponen a González Prada. Bien. No los señores de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia, que es de radio gigantesco, dice él, ¿no? De la ciencia positiva, que en solo un siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Bueno, esta es la época de González Prada. Obviamente González Prada no se imaginaría que esa ciencia positiva muchas veces es una ciencia deshumanizada, que ha producido tanta contaminación ambiental en realidad. Bueno, pero para la época de González Prada esa era la ciencia perfecta, la ciencia que ha producido avances a más no poder, la máquina, creación de la máquina era lo genial en esa época, y bueno, una época distinta. Reivindicación del indígena. Aquí el tema sobre el indio, por ejemplo, justamente González Prada, después de mencionar que el indio está en una situación de servidumbre, el indio está en una situación de relego, de discriminación, González Prada menciona la nación, no forman el verdadero Perú, el grupo de criollos y extranjeros que habitan la franja de la costa entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. Y menciona que el verdadero Perú está formado por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Esta parte bastante interesante porque cuando yo las leí dije, ¿qué, González Prada? Te estoy escuchando bien. ¿Cómo que las virtudes del europeo? Bueno, recuerdas otra época. Como te dije al inicio de la clase, se tomaba la educación europea como el ejemplo a seguir, el modelo de civilización. Entonces, y en esa época incluso se decía que las culturas aborígenes, ¿no? Llamadas originarias hoy en día, eran culturas atrasadas. Se tenía esa idea de que había culturas atrasadas y que había culturas desarrolladas, ¿no? Las culturas desarrolladas eran aquellas que tenían escritura, ¿no? Que aplicaban las cuestiones, la ciencia industrial, industrializada, que había avanzado en el crecimiento de las metrópolis, ¿no? En cambio, las culturas incivilizadas o todavía retrógradas, ¿no? Eran las que vivían todavía como que más al natural, o las que vivían en situaciones más, más cercanas a lo primitivo. Así se veía, ¿no? Entonces, por eso González Prada hace esta expresión, ¿no? El indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, ¿sí? Es un híbrido, los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Se tenía en esta época, se tenía la idea de que el indio había adquirido vicios, o sea, malas costumbres heredadas por lo malo que trajo España, ¿no? Que le enseñaron al indio lo malo, ¿no? En un momento, ¿no? Esa visión. Todavía, si te das cuenta, es una visión exotista que tiene González Prada. González Prada no conoce directamente al manipulador. ¿Por qué te digo eso? Una razón sencilla. Porque yo no puedo decir, el indio es así. Porque todas las personas no somos iguales. Ni en el comportamiento, ni en la forma de ser, ni en nuestros valores, habiendo crecido en una misma cultura, ¿verdad? Claro. Incluso
incluso hijos que están en una misma familia, no todos se comportan igual, no todos van a desarrollar sus mismos valores de la misma forma, de la misma intensidad. Entonces, decir, ellos son así, ¿no? O decir, los jóvenes son así. Yo no puedo decir los jóvenes, o los piuranos, o los peruanos, o los venezolanos son así. O sea, no puedo englobar a todas las personas en una misma forma de comportamiento. Los seres humanos somos diferentes en nuestras maneras de desarrollarnos. Entonces, se habla del indio como un grupo, como que todos se comportan igualito, ¿no? Entonces, todavía hay una visión parcializada del indio. No se conoce completamente este poblador del cual se está hablando. Pero lo que sí apreciamos en González Prada y sí rescatamos de González Prada, que es uno de los primeros que habla sobre un problema en este sector olvidado, ¿sí? Entonces, por eso él plantea esa idea de la educación, ¿no? Enseñarle siquiera a leer y escribir y veréis en un par de siglos se levanta o no la dignidad del hombre. Como te dije, González Prada plantea esto en 1888, pero años después se da cuenta que el problema es aún mayor. No solamente tiene que ver con lo educativo, sino con algo social. ¿Sabes qué está eso? En el ensayo llamado Nuestros indios. ¿Sí? Está en Horas de lucha. González Prada plantea esto al inicio, ¿no? Menciona que los maestros de escuela son aquellos que van a tener que sacar de esa incivilización al indio. Esa era la visión que se tenía en el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo voy a civilizar al indio? Mire, el indio es medio incivilizado, lo voy a civilizar educándolo. Con la educación lo voy a civilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienen adormecido, ¿no? Y mira cómo lo dice, ¿ah? Dice, a vosotros, maestros de escuelas, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura. Esa trinidad embrutecedora del indio. Esta expresión es muy hiriente para la época. ¿Sí? Menciona el juez de paz, el gobernador, el cura. Clorinda Mato de Turner agregaría a uno más, el cacique. Sería estos que abusan de su poder con el indio. Pero eso lo veremos en Clorinda Mato de Turner, Ave sin nido, que también plantea esta trinidad embrutecedora del indio. Ella no lo dice así, pero también plantea este abuso que sufre el indio por parte del juez, por parte del gobernador. El juez porque nunca tiene justicia. El gobernador porque es el que lo somete a hacer pagos, le da la gana que haga el gobernador. Y el cura que también le cobra precios muy altos al indio por ciertas labores, por ejemplo, por algún rezo, alguna misa, algo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en Ave sin nido, por ejemplo, esa denuncia que hace Clorinda Mato. Bien. Entonces, la expresión, si del indio hicimos un siervo, patria defenderá. No tiene la idea de nación, no tiene la idea de incluirse dentro de una patria, dentro de una nación. Necesidad de un cambio generacional, reiteramos esta idea, ¿no? Con esta expresión. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces, siendo superiores a vuestros padres. Mira, te ha planteado todo el problema que hay en el país. Entonces, ustedes son superiores a esa generación que se va, ¿no? Van a escribir ese bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Dice, en esta obra de reconstitución y venganza, no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio, sus frutos de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos, a dar flores nuevas, frutos nuevos. Los viejos la tumba, los jóvenes la obra. Entonces, ahí, bueno, no termina el discurso ahí, la verdad, esa es la mitad del discurso. Después toca otros temas más. Bueno, el tema del revanchismo hacia Chile es la cuarta parte. Este discurso tiene 4 partes. Que no voy a leer porque ya es obvio que trata de que o habla González Prada. Bueno, el examen de admisión más siempre ha ido a esta parte del cambio generacional, el problema del indio y, por ejemplo, la crítica hacia la clase dirigente, la clase gobernante del país.
eso estamos viendo estos fragmentos. Pero si tú quieres saber en qué termina el discurso en el Politeama, la cuarta parte que tiene que ver con el revanchismo hacia Chile, bueno, puedes leerla tranquilamente, pero recuerda que está en un contexto anterior, en un contexto antiguo, hace más de 100 años, ¿sí? Ojo, por si acaso, la profesora no te está diciendo, pues, hay que incentivar lo de Chile. No, no. González Prada está en una época, se entiende por qué habla así, se entiende su molestia, y se entiende su coraje, todo lo que su contexto histórico le ha tocado vivir, ¿no? Leámoslo de esa manera, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir ahora a nuestra práctica dirigida. Permíteme. Vamos a nuestra práctica dirigida el día de hoy. A ver, desarrollemos las preguntitas que tenemos el día de hoy. A ver, realismo peruano 1. Pregunta número 1. Identifica la alternativa que presenta una característica ajena al realismo. A ver, una característica ajena busca el análisis verosímil. Verosímil significa que es similar a la verdad, ¿sí? Similar a la verdad. La sociedad presenta un propósito moral y social, se revalora el paisaje y el pasado colonial, destaca el manejo del ensayo y la novela. Bueno, busca el análisis verosímil de la sociedad. Recuerda que quiere detallar, ¿no? Retratar de manera creíble, verosímil es creíble, similar a la verdad, a la realidad, y eso es verdad, ¿no? Correcto. Dentro de las obras del realismo se prefieren temas sociales, y vamos a ver que hay un rechazo del tono intimista, de lo romántico, ¿no? Entonces, se prefiere ser verosímil. Presenta un propósito moral y social, vamos a ver que dentro de lo social que desarrolla González Prada, Clorinda Mato, es justamente del cambio generacional, de seguir, de no tener los errores, ¿no? La corrupción que hubo también hay que sacarla, dice, ahí está lo moral, ¿no? Lo social, trabajar por la patria, no servirse de la patria, sino trabajar por la patria. Se revalora el paisaje y el pasado colonial. Recuerda que no tiene que ver nada con el pasado, no quiere mirar el pasado, ¿sí? No quiere vivir en el pasado, quiere mirar el presente, analizar el presente. Si mira el pasado, el realismo, si mira el pasado, es para ver los errores y proyectarse hacia el presente y luego ir hacia el futuro. Entonces, por eso la C sería la incorrecta. En la D, me dice, destaca el manejo del ensayo y la novela. Sí, recuerda que González Prada es el máximo representante del ensayo y Clorinda Mato será la que sea representante de la novela. ¿Sí? Clorinda Mato, novela. González Prada, ensayo, en el realismo peruano. Bien, vamos a la siguiente pregunta. El Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vamos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. Bueno, es decir, la improvisación, ¿no? Entonces, ¿qué se critica? Ya sé que tienes la respuesta, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, ¿qué es lo que se está criticando? La mediocridad, ¿no? Como a personas, por ejemplo, les queda muy grande el cargo, la silla que ocupan, ¿no? Bueno, curiosamente, este tema sobre personas no idóneas o que les queda muy grande el cargo, ¿no? Este tema hasta hoy se expone y se critica, ¿no? A través, por ejemplo, de las caricaturas. Esta caricatura le pertenece a Carlos Tobar Carlín. Él es un caricaturista muy crítico de la política peruana. Es que puedes encontrar muchas de sus caricaturas criticando varios escenarios políticos de nuestro país. La mediocridad y la falta de especialistas. Vamos a la pregunta número 3. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. A ver, en este caso,
Y ya pone ejemplos, ¿no? Ensayos de tal, ya lo habíamos leído también. ¿Cuánto no vimos en esta fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en estas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia? Se refiere a que ocupaban el cargo un tiempo, después sacaban y ponían a otro, ¿no? Y ponían a otro constantemente y cambiaban ministro a cada rato, ¿no? Y el presidente, ¿por qué? Durante la guerra, ¿no? Durante la guerra. Entonces, de acuerdo con el fragmento anterior del discurso en el Politeama, se puede deducir, colegir, que Manuel González Prada, a ver, denuncia la incapacidad de la clase dirigente, exalta la educación como única forma de redención. Ojo, me está diciendo el fragmento, sobre el fragmento, y critica la entrega de territorios del país a los chilenos, rechaza los moldes literarios heredados del romanticismo. No habla nada de literatura, así es que la D es incorrecta. Denuncia la incapacidad de la clase dirigente, ¿no? Te das cuenta que se colocan varios ministros, ¿no? Por eso dice apariciones y desapariciones, figuras sin consistencia de hombre, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver, ¿ya? En el caso de la educación, ¿ya? Aquí, con mucho cuidado. A ver, permíteme. Pregunta número 3. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vimos de ensayo en ensayo. Bueno, esta parte ya la hemos leído, ¿verdad? Nos pone de ejemplo muchos ministros que salieron, que llegaron al poder y que no duraban en el cargo, y muchas improvisaciones, ¿no? Por eso dice, ¿no? Todas las fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, esas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. Bueno, cambio de papeles, una Babel, dicen, una Babel, desorden total, ¿no? Entonces aquí, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué podemos deducir, colegir? ¿A qué se refiere? Personas no idóneas en el cargo, ¿no? Entonces, se denuncia aquí la incapacidad de la clase dirigente. Sería la correcta. La B no, ¿por qué? Se exalta la educación, no menciona nada de la educación, menciona de los cargos políticos, por eso esto es incorrecto. La C critica la entrega de territorios, no se habla de la entrega de territorios hacia Chile. En la D rechaza los moldes literarios, no habla de la literatura, ¿no? Por eso aquí la clave la A. Bien, ahí está la clave la A. Vamos a la pregunta siguiente, pregunta número 4. En la pregunta número 4 decimos, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. Recuerda que se refiere a la fiesta del 29 de julio de 1888, donde se reúnen los jóvenes y los niños, ¿no? Bueno, de las escuelas, de los colegios. Por eso esta frase del niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro, ¿no? En el fragmento anterior, sobre el fragmento anterior, señale a qué sector de la sociedad hace un llamado. Bueno, el niño quiere rescatar con el oro. Niño se refiere a los jóvenes y los muchachos de los colegios, ¿no? Entonces, la juventud en total, ¿no? La juventud. Muy bien. Entonces, se evidencia ahí que será la generación venidera la que el ejemplo patriótico. Bien, ahí está la pregunta número 4. Vamos a la penúltima pregunta, pregunta número 5. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Entonces, en la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis el derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Cuando te dice, pero esta palabra a la época es una palabra bastante fuerte, ¿no? Es decir, bebieron el vino generoso, dejaron las heces, ¿no? La palabra heces, lo malo, el residuo, lo que nos sirve, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que hicieron los antepasados, ¿no? Le dicen los niños, vuestros antepasados, ¿no? De repente tú te preguntarás en este momento, ¿por qué González Prada, ¿no?
menciona vuestros antepasados, ¿no? Después dice los viejos a la tumba, ¿no? Habíamos hablado de eso. Y González Prada, ¿qué edad tenía, no? González Prada pasaba de los 40 años, ¿ah? Y de repente tú dirás, profesora, pero entonces, ¿por qué decía los viejos a la tumba, no? González Prada no se refiere a los viejos de edad en sí, no se refiere a aquellas personas que siguen con el pensamiento que no ayuda a progresar al país. Por ejemplo, los juicios, esa idea del amiguismo, del clientelismo, ¿no? Porque menciona en algún momento lo de la corrupción, ¿no? Hay una parte bastante interesante, bueno, no la he leído, pero es un poco... que retrata esto, ¿no? Dice, la nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora, ¿sí? El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas, y hace una crítica aquí, ¿no? Los hombres aptos para las rudas labores del campo, de la mina, buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional. Prefiere aprovecharse de la patria, ¿no? Entonces, eso se habla aquí de una generación que bebió el vino generoso y le dejó lo peor a la generación venidera, ¿no? Entonces, con esa expresión, orgía de la época independiente alude al cambio de bando constante también entre los liberales y los conservadores. Justamente después de esta parte que he leído, ahí menciona, ¿no? En el Perú nunca hubo un verdadero partido liberal y nunca un verdadero partido conservador. Y se hace alusión a eso. Recuerda que cuando se da la independencia, muchos, los que tenían las ideas, por ejemplo, sobre lo que sería un parlamento, ¿no? Eran los liberales. Y los que querían que se mantenga una monarquía eran los conservadores, ¿no? Y muchos que eran de los conservadores se pasaron a los liberales. Y muchos de los liberales también se pasaron a los conservadores. Eso, González Prada habla de esta orgía de la época independiente, ¿no? Esta palabra también bastante altisonante para la época. Pues, obviamente, aquí vamos a encontrar eso a nivel temático. Nos está preguntando a nivel formal. A nivel formal, o sea, cómo se ha construido, y cuando nos dicen a nivel formal, se refiere, pues, a cómo se ha construido en el lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje vamos a encontrar una rebeldía ortográfica, ¿sí? Una rebeldía ortográfica. Quiere decir el empleo, por ejemplo, de expresiones que no van de acuerdo a la... no van de acuerdo a cómo se escribe normativamente en el español, ¿no? Generoso no se escribe con J, y dejaron las S. Esta I debería ser con Y, ¿verdad? Pero él lo escribe con I, ¿sí? Igual otras palabras, ¿no? Otras palabras también, ya vimos la palabra generación, la palabra, ¿no? Pero fraudulenta y la mutilación de territorio. Su lenguaje es una rebeldía ortográfica, ahí muestra su anti-hispanismo. Muy bien. Por último, en el caso de la 6, completa el siguiente fragmento del discurso en el Politeama. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos, ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede tirar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron... Complétalo. Complétalo, tú lo sabes. Ya te diste cuenta, ¿no? Claro, la B de barco, nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre, dos elementos que dice González Prada que unen al Perú, ¿no? Ignorancia, espíritu de servidumbre. Con ello, por ejemplo, podemos relacionarlos con esta parte de propaganda y ataque, es otro discurso de González Prada, donde González Prada nos dice, en el Perú del servilismo y la corrupción, literatos, abogados, médicos, ingenieros, profesores, militares, policías, etcétera, todos envueltos en la mediocridad y en la actividad miserable de mendigar un título académico para luego robar como miserables políticos, todos lacayos del enfermo mundo capitalista. En resumen,
Hoy el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus. Esto lo dijo, ¿te acuerdas que te mencioné esta frase de González Plata, donde habla justamente de lo común del Perú y menciona la corrupción allí, ¿no? Y no solamente la corrupción, no hablamos de corrupción, no solamente nos estamos refiriendo al gobierno, ¿no? A los gobiernos o a, bueno, el poder político, donde se evidencia de repente más cuando se habla de corrupción. La palabra corrupción tiene que ver con algo que se ha corrompido, ¿sí? Algo que algo que era lo correcto y que se ha desviado. Eso se puede dar en todo campo, ¿no? Desde el momento en el que tú, por ejemplo, encuentras algo que se le ha caído a una persona, ¿no? A alguien se le cayó una moneda, ¿no? Un sol, por lo menos que un sol, 10 céntimos, ¿no? Tú sabes de quién es y alguien te dice, oye, no, suerte, tu suerte, guárdatelo. Y tú dices, ah, sí, mi suerte. Desde ahí te estás corrompiendo. Desde ahí te estás corrompiendo. Que tú sabes que lo correcto es devolver a una persona lo que le pertenece, ¿no? Entonces, ese acto así pequeño, ¿no? Ya es producto de qué? Que nos estamos corrompiendo. Entonces, justamente nace porque eso se aprende en la sociedad también. Y cuando llega a altos lugares, digámoslo así, del poder, todo es que ya todo el sistema completo está corrompido, ¿no? Por eso él dice, el Perú es un organismo enfermo, donde se aplica el dedo, brota la pus. Listo, chicos. Con esto terminamos con González Prada. Espero que te haya servido. Obviamente hay mucho más que investigar. No nos podemos quedar únicamente con una visión de Perú, con una visión de país. Este es el punto de vista de González Prada, es su manera de verlo desde el siglo XIX, desde su realidad, ¿no? Obviamente hay otras realidades más que vamos a ir viendo en el Perú a lo largo de la literatura y de la historia peruana también. Pero bueno, eso será tema también para las siguientes sesiones de clase. Nos vemos. Cuídate bastante.